Vamos a hablar sobre un tema, si me ponen la presentación, vamos a hablar sobre un tema que es un tanto conocido por el título, pero desconocido por el contenido. Yo les diría, si pueden hacer anotaciones, anoten. El tema se llama la gracia. ¿Y por qué les digo que es un tema conocido por nombre, pero desconocido por el contenido? Porque muchas veces no logramos captar qué tanto, cuál es la amplitud que tiene la gracia, qué tanto me puede dar la gracia, para qué me sirve la gracia, qué es la gracia al final. Mire, vamos a leer Efesios capítulo 2. Ahí les va a aparecer en pantalla. Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 10. Efesios 2. No, ese es 1. El 2, del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y de ahí vamos a estar tomando. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para que con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros mismos, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí vemos varias veces repetida la palabra gracia. Cuando una palabra se repite varias veces, significa que es importante, ¿verdad? Si alguien, los jóvenes principalmente, que cuando estamos chamacos, y algunos no tan chamacos, hay que estarle repitiendo las cosas, sobre todo las cosas que son importantes. ¿Ya hiciste tu tarea? Y a la hora: ¿ya hiciste tu tarea? Y otra hora: ¿ya hiciste tu tarea? O sea, eso significa que el hacer la tarea es importante, ¿verdad? Imagínese que la palabra gracia, si nos pasa la siguiente diapositiva, ¿cuántas veces aparece? ¿Cuántas veces aparece la palabra gracia en la Biblia? Algunos pensarán que
20 veces, 50 veces, 100 veces. ¿Saben cuántas veces aparece la palabra gracia en la Biblia? La siguiente. En el Antiguo Testamento la palabra gracia en el arameo y en el hebreo aparece la palabra chanán, que significa gracia, la palabra chen, que significa gracia. En el Antiguo Testamento 56 y 69. Si usted toma cuenta de ahí, pues prácticamente ya nos está hablando de 115 veces, digo 125 veces. 125 veces en el Antiguo Testamento, más 150 veces la palabra charis, que es donde viene carisma, ese es griego, charis. O sea, nos está hablando 200 y tantas veces, 275 veces aparece una palabra en la Biblia que significa gracia. Y si aparece 275 veces, es porque es algo bastante importante. La que sigue, por favor. Entonces nos haríamos una pregunta: ¿qué es la gracia y para qué me sirve? La gracia no es otra cosa más que un favor inmerecido que a Dios le ha dado regalarnos. Gracia es la bendición de Dios y lo que necesitamos para vivir sin que nosotros se lo hayamos pedido. Eso es gracia. Eso es gracia. Y nos sirve para muchas cosas la gracia. Aún faltan más cosas ahí en esa lista. Yo nomás puse ocho cosas. Pero la gracia te sirve para toda la vida cristiana. Para todo. Lo vamos a ir viendo un poquito más. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero mire, si usted necesita salvación, la palabra de Dios, acabamos de leerlo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Hiciste algo para salvar tu vida delante de Dios? No, porque no se necesita hacer ningún tipo de obras, ningún tipo de cosas que yo pueda decirle a Dios: aquí con esto te pago, pero tú dame la salvación. Porque la salvación no tiene precio. Él ya lo pagó, Él ya lo hizo, y para nosotros nos resulta gratis. ¿Qué quieres? ¿Perdón? La palabra de Dios dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, y ahí vas a encontrar la ayuda. ¿Y sabe qué dice? El perpetuo socorro. ¿Qué necesitas? Amor. Juan 3:16, porque de tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es gracia. ¿Qué necesitas? Transformación, fortaleza, liberación, sanidad. Y yo te pudiera seguir dando una lista. ¿Qué necesitas? Santidad en tu vida. ¿Qué necesitas? Algo que le apasiona mucho a los que ya tienen tiempo
asistiendo a la iglesia, quiero tener fruto, quiero tener dones. ¿Sabe qué? La palabra nos dice que esos son por gracia también. Romanos 12, 6 al 8 nos dice: los dones son por gracia. Nadie puede agarrar y decir: voy a pagar para tener don de sanidad, o voy a hacer tal cosa para tener el don de profecía, porque los dones son por gracia. Los dones son por gracia. Es decir, tú no puedes comprarlos. Tú no puedes comprar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No lo puedes comprar. Esos te los da el Señor por gracia. Pero ¿saben qué? La gracia nos va a ir ayudando, pero como no conocemos bien la gracia, no se han desarrollado frutos y tampoco se han desarrollado dones en nuestra vida, porque no sabemos o desconocemos el alcance de lo que es la gracia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ese no está en la lista donde lo puse, pero si lo tienes, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice: la multiforme gracia de Dios. O sea, la gracia no tiene una forma, es multiforme. Por eso la gracia nos sirve para muchas cosas. No para una sola, para muchas cosas, porque es multiforme gracia de Dios. Entonces, tenemos que entender claramente qué es la gracia. Todos los beneficios del reino de los cielos, escúcheme bien, todos los beneficios del reino de los cielos son por gracia. Mateo nos dice: no te preocupes, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Preocúpate por buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites, todo, y dice todo lo que tú necesites, se va a añadir, te va a llegar, y tú no vas a saber ni por qué. Por su gracia. La gracia es importante para nuestra vida cristiana. La diapositiva que sigue. Gracia no es lo mismo que misericordia. Escuche bien. Hay tres términos que pueden parecer similares, pero no lo son: justicia, misericordia y gracia. Y tú puedes pedirle a Dios justicia, le puedes pedir misericordia y le puedes pedir gracia. Pero cuando tú pides justicia, escucha bien, la justicia es el pago por algo que tú te mereces. Por eso dice el pago justo. La justicia es el pago por lo cual tú te mereces. La misericordia es el pago por lo que tú no te mereces. Si vemos un poquito, recordemos un poquito la parábola
del hombre que fue a contratar jornaleros y le dijo a los que contrató a las 9 de la mañana: les voy a pagar un denario por su día de trabajo. Y recuerden que a los últimos los contrató una hora antes de terminar la jornada de trabajo y le dijo: a usted le voy a dar lo que es justo. Cuando les pagó, a todos les pagó un denario. Y los que empezaron primero dijeron: pero ¿por qué si nosotros trabajamos más? Ellos trabajaron menos y le dan lo mismo. Porque los primeros recibieron el pago justo. Los últimos, su pago en misericordia. No era lo que ellos habían, pero ellos recibieron el pago justo. Recibieron también su pago. ¿Qué es la gracia? Si hubiera habido en ese mismo ejemplo una persona que iba pasando o que llegó a ver qué estaba pasando ahí y le hubiera dicho el capataz: a ti también te doy un denario. Oye, pues yo no trabajé y es más, yo nomás iba pasando por aquí. Eso es gracia. No hizo nada, no merecía nada, no tenía misericordia de nada, pero recibió. Eso es gracia. Esa es la gracia. Esa es la gracia. ¿Se da cuenta la diferencia que hay? La que sigue, por favor. La salvación para nosotros es gratuita, pero alguien pagó el precio por ello. Al que lo pagó le costó. Eso es gracia. La salvación es gratis. Y muchos decimos: es gratis la salvación. No, la salvación tuvo un precio. Y a nosotros nos cae por gracia. La salvación no es gratis. La salvación es por gracia. Porque alguien pagó el precio que tú y yo deberíamos de pagar. Alguien tuvo que sufrir por los pecados que tú y yo cometemos. Pero Él lo sufrió por gracia. Para que tú y yo no pasemos por eso, sino que tengamos el beneficio de la gracia. La que sigue, por favor. La gracia no te da permiso para pecar. Al contrario, la gracia te da poder para vencer el pecado. Mire, dice que, bueno, como no me costó, la puedo malgastar. Hay mucho pensamiento así. Pablo decía: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice: eso quiere decir que entonces vamos a pecar para que la gracia sobreabunde. Claro que no, en ninguna manera, dice Pablo. Porque la gracia no te da el permiso para que cometas. Alguno podrá pensar: bueno, si ya no tengo que pagar por mis pecados, pues sigo pecando, total, ya hay alguien que pagó por él. Porque puede ser que alguien piense así. Pero déjeme decirle que la gracia nos da el poder para vencer pecado, para que nuestra vida ya no sea la misma. La que sigue. La gracia te da identidad. Y ahí es cuando tú sabes quién tú eres, te das cuenta que ya no puedes seguir pecando. Cuando tú realmente sabes quién eres, te va a llevar a que ya no sigas la misma vida que llevabas antes y que vuelvas a caer en lo mismo. ¿Sabe que uno de los problemas que a veces tenemos como cristianos
es que no tenemos identidad. Si a ti te quitaran el nombre, te quitaran la profesión y te quitaran el puesto que tienes en el trabajo y te dijeran: no me menciones tu nombre, no me menciones tu profesión o tu carrera o licenciatura, no me menciones el puesto que tienes en tu trabajo, ¿quién eres tú? Y muchos no sabrían quiénes son, porque ya le quitaron los pilares en donde tienen puesta su identidad. ¿Y sabes que la gracia te da identidad? Si tú en casa leyeras Efesios 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, los 3 primeros capítulos de Efesios, te vas a encontrar quién tú eres. Y te vas a encontrar con la gracia, y que la gracia te da identidad. Y a partir de ese momento, que si tú lo lees, lo interiorizas, te vas a dar cuenta quién realmente eres tú. Y vas a dejar de estar cometiendo errores y de estar cometiendo pecados, porque tu vida va a ser transformada al saber quién tú eres. Mire, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, ponme primera Efesios capítulo 1. Vamos a ver los primeros 10 versos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. La que sigue: gracia y paz. Fíjese, ahí ya empezó a hablar de gracia. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del cielo. Ok. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿con qué? Ojo, te está empezando a decir: tú eres bendito, tú eres un bendecido de Dios, tú eres un bendecido de Dios, y no nada más con unas cuantas. Dice: con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿En quién? En Cristo. Entonces, para empezar, nada más haciendo este ejercicio así, tú eres una persona bendecida, y no con una sola bendición, con múltiples bendiciones celestiales. Versículo que sigue: según nos, ojo, nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, tú no habías nacido y ya eras bendecido con toda bendición espiritual, y además habías sido escogido. Si tú estás aquí en esta hora, es porque Dios ya te había escogido a ti para que el día de hoy estuvieras aquí escuchando este mensaje. Tú no eres cualquiera. A ti ya Dios te escogió. Sigue diciendo: no, todavía no me la pases, todavía ahí. Para que fuésemos santos y, ojo, bendecidos con toda bendición espiritual, escogido, llamado para ser santo. Tú no eres cualquier cosa. Tú fuiste ya escogido, apartado para ser santo y sin mancha delante de Él. Verso que sigue: nos escogió al azar. Nos escogió porque ya no había otro. No, nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser. Nos han enseñado que un adoptado es cualquier cosa.
Yo siempre he dicho, los hijos naturales, escuchen bien, los hijos naturales decidimos tenerlos nosotros, y los hijos adoptivos fueron escogidos por amor. No he conocido ningún adoptado que no haya sido escogido por amor. Porque para que una pareja adopte un hijo, le pasa 20,000 filtros en la cabeza a la pareja, y cuando decide escoger y adoptar es por amor. Lejos de como mucha gente, no, este es el adoptado. Pero ¿sabe qué? Déjame decirte una cosa. Tú no eres judío, hijo natural de Dios. No eres israelita, hijo natural de Dios. Eres gentil que aceptó un día la gracia de Dios. Eres adoptado. Somos adoptados. ¿Y sabe qué? Nos adoptó en amor. Así que, ¿cuántas características van ya? Y no vamos más que en el verso 5. Bendecido con toda bendición espiritual, escogido desde antes de la fundación del mundo, llamado a ser santo, escogido por amor, y ahora adoptado, y también adoptado por amor. Dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por la voluntad de Dios fuiste adoptado a través de Jesucristo. O sea, no eres cualquier cosa. Tienes identidad. Tú no eres cualquier cosa, tienes identidad. Verso que sigue. ¿Para qué te adoptó? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para hacer lo que estuvimos haciendo antes que yo subiera. Estábamos en alabanza y adoración. Para eso te escogió, para eso te adoptó, para eso te bendijo. Y dice, y nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en Cristo Jesús. Tú eres un aceptado, eres adoptado, pero también eres aceptado en Cristo. Eso es lo que tú también eres. Verso que sigue. Con quien tenemos redención por su sangre. Eres un redimido. Perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Eres un perdonado. Tu vida pasada quedó atrás desde el momento en que tú aceptaste a Cristo. Todos tus pecados fueron perdonados. Y ya no tienes que seguir arrastrando las cosas del pasado, porque su gracia nos ha perdonado. Les digo una cosa, la palabra de Dios dice que cuando Dios nos perdona, nuestros pecados son enviados al fondo del mar y Dios no se vuelve a acordar nunca más de lo que tú eras e hiciste. Pero ¿sabe qué? Nuestros pensamientos mandan buzos al fondo del mar y sacan al pecado que allá lo aventaron y te lo vuelve a clavar en la cabeza. Y empiezas a seguir viviendo de un pasado que Dios ya te perdonó. Y vuelves a llorar
por el mismo pecado que Dios ya te perdonó. Porque no hemos entendido cuál es su gracia. Si Él ya nos perdonó, ¿qué tienes que andar rebuscando en el fondo de tu pasado? Si Él ya nos está acordando de lo que tú eras antes. Pero a nuestra mente y a nuestro viejo hombre le gusta recordar quién era antes, cuando ya Dios te perdonó. Versículo que sigue: que hizo sobreabundar para con nosotros en sabiduría e inteligencia. Ok, tú eres sabio e inteligente por la gracia de Dios. Sabio e inteligente por la gracia de Dios. Y saben que sabiduría e inteligencia no es lo mismo. Ahí se los digo nomás así rápido. La sabiduría es tener el conocimiento. La inteligencia es cómo aplico ese conocimiento que ya tengo. Por eso tienes que tener las dos cosas, sabiduría e inteligencia. Incluso Salomón en Proverbios te dice: llama a la inteligencia mi hermana y a la sabiduría mi acompañante. Y también Salomón dijo: la sabiduría y la inteligencia son hermanas, porque van de la mano cuando están en la persona que tiene gracia. Aprende y sabe aplicar el conocimiento, y eso te lo da la gracia, y es parte de la identidad que debemos tener. Mire, van 8 versos. ¿Cuántas características de identidad tenemos? Y nomás van 8 versos. Por eso le digo que tu identidad está en Efesios capítulo 1, 2 y 3. Verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él nos dio el misterio de su voluntad. Es decir, Dios te empieza a revelar cosas que estaban ocultas a la vista, y empiezan, y de repente estás en tu casa y Dios te revela algo, y hay gente que va a estar cerca de ti y te va a decir: oye, pero ¿cómo tú supiste esto? O ¿cómo decidiste hacer algo y que te funcionó? Es porque te dio el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su gracia. Dice: el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, Jesús o Dios dijo: me place regalarle su gracia a esta persona, al que está conmigo, me place regalarle gracia. Verso que sigue: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del tiempo de los cumplimientos, así como que están en los cielos, como que están en la tierra. Es decir, conexión de lo que está en el cielo, en la tierra, pero esa conexión es contigo. La conexión entre el cielo y la tierra eres tú. La conexión entre el cielo y la tierra eres tú. Tienes identidad. Ahorita ya con estos 10 versículos, en casa puedes seguir estudiándolo y entendiéndolos, pero tienes 3 capítulos de Efesios en donde está la verdadera identidad de nosotros. Así que la gracia
Muy importante, la gracia te da identidad. La diapositiva que sigue. Me gustó esta. La gracia no te salvó para que solo vengas a reunirte los domingos a la iglesia. Te salvó para que tú seas iglesia y compartas a otros. ¿Saben que la palabra iglesia, significa reunión? Pero ¿sabes qué dice la Biblia que eres tú? La Biblia dice que tú eres templo. Tú eres un templo donde habita el Dios viviente. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, el cual habita dentro de vosotros? Dice la Escritura. Vosotros, primera de Pedro, nos dice: vosotros sois nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios, real sacerdocio. Dice, y todo eso nos da gusto serlo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la función por lo cual Dios quiere que estés aquí en este lugar es para que también tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra visión de la casa: id y haced discípulos. Se la saben, ¿verdad? Comparte con otros. Comparte con otros. La que sigue. Gracia sobre gracia. ¿Quién es gracia sobre gracia? Jesucristo. Mire, Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ve siguiendo. Vamos a ver varios versículos de ese capítulo. Dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa luz verdadera vino al mundo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. ¿Quién estaba lleno de gracia? Jesús. Síguele. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El que sigue. Porque de su plenitud, ¿de quién? De su plenitud, de la plenitud de Jesucristo, tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué es la gracia sobre gracia? Es Jesucristo. Gracia sobre gracia es Jesucristo. Déjame decirte una cosa. Jesús, cuando vino por gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es gracia. ¿Pero qué creen? Jesús murió, pagó el precio por ti y por mí, pagó el precio de sangre. Al tercer día resucitó. Y dice la palabra que cuando resucitó ascendió a los cielos, y actualmente está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. ¿Y sabe qué es eso? Otra vez es gracia. No lo merecemos. Tú no lo mereces, yo no lo merezco. Tú no lo mereces, yo no lo merezco. Pero Él está sentado a la diestra del Padre y está diciendo: no le tomes en cuenta eso, perdónalo. No lo merecemos. Eso es gracia. Y si fue la gracia para venir, la gracia para después que ascendió a los cielos, eso es gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y esa gracia sobre gracia está en ti. Y entonces, ¿por qué no sabes ni quién eres? ¿Por qué estás padeciendo, regresando al pasado? Y hoy domingo te animas, pero el lunes que estás entre tu trabajo, que vuelves a tu vida cotidiana, vuelves otra vez a pensar en lo mismo y a querer hacer lo mismo. Si la gracia sobre gracia está sobre ti. No hemos entendido qué es la gracia. Pero si tú empiezas a escudriñar, a leer, a pedirle, porque Él ya nos dio sabiduría e inteligencia. Tú no eres un burro. No es que no hayas podido en la escuela, quizá no tuviste la oportunidad, pero déjame decirte, la sabiduría y la inteligencia están sobre ti. Porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, te predestinó y te adoptó y te cobijó y te dio lo más importante: gracia sobre gracia. Tú tienes gracia sobre gracia. Tú tienes gracia sobre gracia. Y tienes que entender que esa gracia sobre gracia es para tu beneficio y para los que están contigo, alrededor tuyo.